Profe, ¿y no hay alguna posibilidad de que se pueda ¿Sí? hacer un taller o algo así como para subir un poquito las décimas del parcial o algo así, que no quede tan bajo? No, chicos, ya pues estuvimos hablando con el profesor Jason y la verdad es que ahorita, o sea, lo que queda de tiempo es muy corto y, o sea, tampoco tenemos tiempo tampoco para hacer talleres y todo eso, calificarlos y todo eso. Además de que, o sea, por experiencia ya también, no, o sea, nos hemos dado cuenta que pues uno coloca el taller y se lo copian entre todos y uno igual ahí para nota y la verdad, o sea, no tiene mucho sentido, sino la verdadera manera como uno se da cuenta si el estudiante sabe o no es ahí mismo, digamos, en estas 2 horas en el parcial, mire, resuelva esto y uno se da cuenta que lo hizo realmente el estudiante y no que lo mandó a hacer o que lo hizo uno y lo copiaron cinco, ¿sí? Y pues para uno ponerse a calificar algo copiado por otros, pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces, eh, entonces pues sí, sí. Ah, bueno, chicos, lo otro que me faltaba por comentarles es el tema de lo de los porcentajes. Creo que ya la clase pasada lo habíamos hablado. El 15% de la autoevaluación que ya no se va a poder hacer por el tema del recorte del horario del calendario. Ese 15% entonces pasa para talleres 5%, primer corte 5% y segundo corte 5%. Y el parcial final queda igual, digamos, con el mismo porcentaje, ¿Cuál es el porcentaje del parcial final? 40%. Profe, yo tengo una duda con ese parcial final. Esto, como ese parcial final tiene como una acreditación especial, en caso de que uno no alcance a ver todos los temas, ¿aún así se evaluarían o cómo funcionaría ahí? Mm, yo creo que sí vamos a alcanzar, ¿sí? Pero igual, digamos que en el parcial, o sea, como hay temas, ¿cómo explicarlo? Bueno, en el parcial final, digamos que en la acreditación se evalúan algunas competencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, es capaz de proponer soluciones a problemas de ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Entonces se adecua, digamos, el parcial final se adecua de tal manera que uno mediante lo que mide en el parcial puede uno identificar si el estudiante es capaz de proponer esas soluciones o no es capaz, ¿sí? Entonces, en dado caso, digamos, que no se alcanzó a ver alguna cosa, igual se evaluaría el que puedan solucionar problemas ingenieriles, digamos, no necesariamente con ese tema específico que no se alcanzó a ver, ¿sí? Sino con alguno de los otros que se vio, ¿sí? Vale, profe, gracias. Pero yo creo que sí vamos a alcanzar, chicos. Yo creo que sí vamos como bien. Bueno, entonces, bueno, continuemos. Yo les decía, la clase pasada nos quedamos hablando, les hablaba yo un poco, digamos, de cuando una sal se solubilizaba en el agua, ¿sí? Yo les decía que eso no era que yo tenía un vaso de agua y así yo le agregué una libra de sal a ese vasito de agua, siempre se va a disolver, ¿sí? No, iba a haber un punto en el que yo empezaba a agregar de a cucharaditas de sal, iba a haber un punto que me marcaba ese límite, ¿sí? Para que, digamos, ya no se disuelve más, ¿sí? Y ese punto lo daba la constante de equilibrio de esa reacción, ¿sí? La constante de equilibrio de esa reacción. Entonces nos preguntábamos nosotros, bueno, ¿cuál parámetro va a medir la condensación o la evaporación de una sustancia para un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? ¿Qué parámetro me va a medir a mí la condensación o la evaporación de una sustancia para un equilibrio líquido-vapor? Es decir, así como la sal empezaba a precipitar en el vaso de agua cuando ya no se podía disolver más, ¿sí? ¿Qué parámetro me va a determinar a mí el que ya
no le cabe más vapor, ya no se puede evaporar más y va a empezar a condensar. O sea, ya no va a empezar a precipitar como el agua, sino a condensar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese parámetro? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que en el equilibrio líquido-vapor, en equilibrio líquido-vapor, a una temperatura constante, va a existir una presión de vapor. Que va a ser la máxima presión que va a soportar ese vapor, ¿sí? Pues la máxima presión de ese vapor, ¿sí? Bueno, ahí queda como un poco rara esa esta que acabamos de colocar acá, pero para que ustedes lo entiendan mejor, nosotros vamos a denotar esa presión de vapor como P sub I asterisco, ¿sí? Esa va a ser la máxima presión de ese vapor, ¿sí? En el equilibrio. Esta va a ser la que nos va a determinar a nosotros hasta dónde se puede evaporar esa sustancia y ya va a empezar a condensar. Esta va a ser la presión de vapor de un líquido, ¿sí? Cuando estamos hablando acá de presión de vapor, chicos, es de una sustancia pura, es decir, es de solo agua, es de solo alcohol, es de solo la presión de vapor del agua, la presión de vapor del alcohol, la presión de vapor de una sustancia pura. ¿Qué más podemos decir de esta presión de vapor? Esta va a ser la presión a la cual el vapor y el líquido y el líquido de una sustancia pura van a estar en equilibrio. A una temperatura constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen agua, ¿sí? Por ejemplo, tienen agua pura, solo tienen agua solita, ¿sí? Entonces, va a haber una presión que se le llama la presión de vapor, ¿sí? Que va a ser la presión a la cual ustedes van a tener al mismo tiempo agua en vapor y agua líquida, ¿sí? Agua en vapor y agua líquida, ¿sí? ¿Y cuál va a ser esa temperatura constante? Por ejemplo, chicos, para el agua, ¿cuál sería esta temperatura y cuál sería esta presión de vapor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es esa temperatura a la cual ustedes tienen el agua en fase vapor y en fase líquida también? Cuando alcanza los 100 grados, ¿no? Grados. Centígrados. Los 100 Y, grados y la presión a una atmósfera, ¿no es? a una atmósfera, ¿cierto? Entonces, miren, ahí ya tienen, ¿sí? Ya tienen eso, ¿sí? Entonces, esa presión de vapor va a ser la presión a la cual ustedes van a tener vapor y líquido de esa misma sustancia, ¿sí? Un equilibrio líquido-vapor. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si resulta que la presión es mayor a la presión de vapor? ¿Sí? Ustedes imagínense que tienen ese sistema de agua que se está evaporando, tienen una parte como líquido, otra parte como vapor, y resulta que la presión ahora es mayor que la presión atmosférica. ¿Qué pasaría? ¿Será que condensa? ¿Será que no condensa? ¿Será que se evapora más? ¿Qué pasa?
¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese sistema que ustedes tienen de agua que está a 100 grados centígrados, que está en fase vapor y una parte en fase líquida, ¿sí? Que está a una atmósfera, ¿no? Está a una atmósfera y se está evaporando 100 grados centígrados. ¿Qué pasa si ustedes le aumentan la presión? Voy a ponerles acá el matachito. Se condensa. Se condensa, ¿cierto? Sí, empieza con... Aquí tienen una atmósfera, ¿sí? Y eso está así. ¿Qué pasa si ustedes aumentan la presión acá? Pues esto va a empezar a condensar, ¿sí? Va a empezar a condensar. Ahora, chicos, ¿qué pasa si la presión es igual a la presión de saturación? Perdón, si la presión es igual a la presión de vapor, perdón. Permanecen ambas. Se encuentra en equilibrio. Se encuentran en equilibrio, tienen ambas fases, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener ustedes acá? Van a tener una saturación, ¿sí? Van a tener una saturación. Es decir, ya el vapor está saturándose. Está saturándose, ¿sí? ¿Qué pasaría si resulta que lo que ustedes tienen es que la presión es menor que la presión de perdón, la presión de vapor? Si es menor, miren que acá Se empieza a hacer a generar más gas, ¿no, profe? Pues gas no, más vapor, al hasta vapor, ¿sí? alcanzar equilibrio. Aquí no condensaría. Es decir, aquí no condensa, ¿sí? No condensa o no hay condensación. Entonces, chicos, ¿qué deben tener ustedes en cuenta? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Primero que todo, chicos, que para que exista, digamos, esa fase líquido-vapor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de equilibrio, estamos nosotros hablando de que cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de que está coexistiendo la fase líquida y la fase vapor, ¿sí? ¿Qué más debemos nosotros tener en cuenta? A lo que ustedes llegaban ahorita. Ustedes me decían, profe, pues para 100 grados centígrados una atmósfera, ¿sí? Que esta presión de vapor va a ser función de la temperatura, ¿sí? Va a ser función de la temperatura. Es decir, que la presión de vapor va a ser proporcional a la temperatura. Y si no lo vemos así, de pronto hay algunos que ven las cosas más gráficamente, ¿sí? Veámoslo con la gráfica que nosotros habíamos analizado de presión-volumen, la del domo, ¿sí? Recuerden que estas eran las isotermas a una temperatura ¿sí? Esa es otra temperatura. ¿Qué pasa, chicos? Recuerden que en qué parte del domo era que nosotros teníamos el equilibrio líquido-vapor. En el centro. En el centro, ¿cierto? Esta parte era donde estaba equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Donde íbamos a tener líquido-vapor. Hacia la derecha teníamos gas, hacia la derecha teníamos vapor, la fase de solo vapor, hacia la izquierda teníamos líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Miren,
Para esta temperatura que tenemos acá, va a haber una presión en la cual el sistema va a estar en equilibrio y esta va a ser la presión de vapor. Pero miren que para otra temperatura diferente, la presión a la que vamos a encontrar las dos fases de líquido y vapor va a ser otra presión. ¿Sí? Otra presión de vapor. Entonces miren que la presión de vapor va a depender de la temperatura. ¿Sí? ¿Qué puedo decir yo acá? Que a mayor temperatura, mayor cantidad de sustancia, mayor cantidad de sustancia debe estar en fase vapor. ¿Para qué, chicos? Para alcanzar el equilibrio. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué pasa esto? Porque más presión, digamos, más presión se ejerce. Ahora, chicos, ¿en qué les va, digamos, a ayudar a ustedes esto de la presión de vapor? ¿Sí? La presión de vapor les va, digamos, a ayudar a ustedes a entender, digamos, el tema de la volatilidad. ¿Sí? Entre mayor es la presión de vapor, mayor es la volatilidad que tiene una sustancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el alcohol es muy volátil, ¿sí? Entonces ustedes necesitan tenerlo tapado. ¿Por qué? Porque si no lo tienen tapado, eso rápido se les va a evaporar, ¿sí? Entonces, entre mayor es la presión de vapor, la presión que se tiene que ejercer, quiere decir que el líquido, la sustancia que ustedes están trabajando, es más volátil. Entonces, chicos, miren que nosotros ya revisamos que la presión de vapor es algo importante que nosotros tenemos que calcular. ¿Para qué? Para poder determinar, digamos, el equilibrio entre el líquido y el vapor, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, ya nos dimos cuenta qué es la presión de vapor, cómo la relacionamos, qué pasa si la presión es mayor a la de vapor, qué pasa si es menor, ¿sí? Entonces ahora para nosotros calcularla tenemos que usar la ecuación de Antoine, una ecuación que se llama ecuación de Antoine. ¿Sí? ¿Cómo es esa ecuación de Antoine? La ecuación de Antoine ustedes la pueden encontrar, deben estar muy pendientes a cómo la encuentran, chicos. La pueden encontrar como logaritmo de la presión de vapor, que va a ser igual a A, que va a ser una constante, B sobre la temperatura más C, ¿sí? Chicos, deben tener prestar mucha atención a esta parte. Esta es la ecuación que generalmente encuentran ustedes en el Felder, ¿sí? Esta ecuación que encuentran en el Felder, la presión está en milímetros de mercurio, les va a dar en milímetros de mercurio. La temperatura deben ingresarla en grados centígrados, ¿sí? Pero también ustedes pueden encontrar otra ecuación que es, por ejemplo, la que encuentran en el Himenblau, donde tienen
miren que las constantes cambian, ¿sí? Dependiendo de un libro o del otro, les van a cambiar las constantes. Es decir, aquí salen igual, la ecuación se ve igual, lo único que cambia es que una es logaritmo en base 10 y la otra es logaritmo natural, ¿sí? Esta es la que encuentran en el otro libro. Y deben tener atención, chicos, porque aquí la presión, ustedes la van a hallar en milímetros de mercurio también, pero la temperatura la deben ingresar en Kelvin, ¿sí? Las constantes son diferentes. Es decir, A y B y C, ¿de dónde sacan esos datos? Esos son datos empíricos. Y son diferentes para cada ecuación. Diferentes para cada ecuación, ¿sí? Y están tabulados, chicos. Ustedes pueden ir y encontrar las tablas, sin embargo, yo creo que hoy les subo una tablita al Moodle donde ustedes van a tener, digamos, las constantes de Antoine con la ecuación de Antoine, ¿sí? Para diferentes sustancias, ¿sí? Para que las puedan tener. Entonces, por ejemplo, chicos, hagamos un ejemplo de cómo se calcularía o cómo usaríamos esta ecuación de Antoine para hallar esta presión de vapor. Profe, ¿no se usan las cartas o los diagramas de psicométrico? Las cartas psicométricas todavía no. Ok. Ya casi vamos para allá. Ya casi vamos para allá. Ahí también podemos leer algunas cositas que nos van a ayudar. Entonces, por ejemplo, muchachos, si se tiene, por ejemplo, un sistema que está a 25 grados centígrados, ¿sí? Y está formado por benceno y está formado por tolueno. A presión atmosférica. Entonces, chicos, si se desea separar ambos compuestos. Profe, qué pena interrumpir. Hay una compañera en la espera. Vale, chicos, no hay problema. Entonces, chicos, desean separar ambos componentes por destilación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, chicos? Cuando ustedes van a hacer una destilación, en una torre de destilación, ustedes necesitan conocer cuáles son las temperaturas de ebullición de cada componente, ¿sí? Para saber si se van a poder separar, cuál va a salir por arriba, cuál va a salir por abajo, ¿sí? Entonces, resulta que le preguntan a ustedes, les dicen, ¿cuál es la temperatura de ebullición de cada componente? Y también les preguntan, ¿cuál es el más volátil? ¿Cuál va a ser el componente más volátil? Entonces, chicos, miren, acá cuando ustedes les hablen de temperatura de ebullición o cuando les hablen de temperatura normal de ebullición, es la misma cosa. Es lo mismo, ¿sí?
la pueden encontrar ustedes denotada como temperatura de ebullición o la pueden encontrar ustedes como temperatura normal de ebullición. Esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, chicos, una pregunta. Si yo quiero calcular la temperatura normal de ebullición del benceno, ¿con qué presión la debo calcular? Si quiero usar la ecuación de Antoine, yo quiero calcular esta temperatura. ¿Con qué presión la debo calcular? Que primero convertir, ¿no? Son 760 La- milímetros de mercurio, si no estoy mal, la presión atmosférica. Con la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, que en este caso, nosotros vemos, miren que nos están diciendo, dice que el sistema está a 25 grados centígrados, bueno, se tiene un sistema a 25 grados centígrados y dice que a presión atmosférica, ¿sí? Es decir, que yo en este momento estaré diciendo que la temperatura a la cual su presión de vapor, o sea, esa temperatura que yo voy a calcular es la temperatura a la cual voy a tener una presión de vapor igual a una atmósfera, ¿sí? A la presión de trabajo del sistema. Es decir, en mi sistema está una atmósfera y yo necesito ver a qué temperatura, digamos, a una atmósfera, esos compuestos van a pasar, digamos, o van a pasar a fase de vapor, ¿sí? Es decir, lo que yo voy a hallar acá es la temperatura a la cual la presión de vapor equivale a la presión de trabajo del sistema. Que en este caso la presión de trabajo del sistema es de una atmósfera, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy diciendo prácticamente que la presión de vapor aquí va a ser igual a la presión atmosférica, que es una atmósfera que ustedes me dijeron es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, chicos, miren que ahí necesitamos nosotros entonces las constantes de Antoine, ¿sí? Entonces les voy a dar las constantes de Antoine para que ustedes lo calculen. Entonces tenemos para el benceno y para el tolueno. Entonces para el benceno tenemos que A es de 6.89, para el tolueno es de 6.96, B es 1203.5 y 1396.8. Y C es 219.9 y 219.7. ¿Para cuál ecuación es esto, chicos? Es para el logaritmo de la presión de vapor, que es igual a A menos B sobre T más C. ¿Sí? Recuerden que presión en milímetros de mercurio y la temperatura que van a obtener va a ser en grados centígrados. Recomendación, chicos, para el parcial, tengan ustedes ya lista la ecuación de la temperatura ya despejada para que no se van a poner allá, si en el parcial les llega a salir algo de esto, se pongan allá a despejar la ecuación de Antoine o algo, o sea, para si la llegan a necesitar, igual por si acaso la tengan ya ahí lista. Profe, una pregunta. Bueno, entendí que esas letras son constantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso tiene alguna unidad o no tiene unidad?
Sí, claro, o sea, tienen, digamos, miren, ya les digo acá que las tengo aquí, espérenme, a ver si les puedo montar la tabla de una vez, para que la vean. Las constantes tendrían, bueno, aquí no me aparece, no tengo las dimensiones, pero obviamente, digamos, las constantes deben hacerlos ustedes, por ejemplo, el análisis dimensional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué unidades deberían tener? En la tabla no salen, ¿sí? Si ustedes buscan la tabla, no les van a salir las unidades, ¿sí? Pero debe haber una congruencia en unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya ustedes acá saben que tienen temperatura en grados centígrados y saben que aquí tienen la presión en milímetros de mercurio. Entonces, ustedes tendrían que hacer el análisis dimensional para ver qué dimensiones tienen cada una de estas constantes. ¿Para qué? Para que se cancelen y finalmente les den en lo que ustedes están necesitando que les den. En la tabla no les aparece, no les va a aparecer las unidades de las constantes, pero podrían hacerle el análisis dimensional a cada uno. Vale, profesor. Sí, señor. Bueno, chicos, ¿ya les dio la temperatura? ¿Cómo les queda despejada la ecuación de Antoine para la temperatura? A mí me quedó B sobre A menos logaritmo de la presión menos C. No sé, ¿cierto? Listo, ahora sí. Ahora sí, entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio, chicos? A mí me dio 80.28. No sé si me equivoqué en algún punto. Grados centígrados, ¿cierto? Que nos da la temperatura. Sí, ¿y cuánto les da la del tolueno? Y las chicos, ¿cuánto les da? Profe, en el benceno la C es 219,9. 219,9, sí. A mí me dio la de tolueno 122.52. 122,52. Bueno, revisen los dos valores a ver si les da lo mismo. A ver cuánto les da.
Profe, a mí el tolueno me da distinto, bueno, por decimales nomás. A mí me da 122.72 grados centígrados. 122. A mi punto 64. Bueno, pero sí más o menos 122. Sí. Sí, sí les da a todos así. Sí lo están haciendo con logaritmo en base 10, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Ah, listo. Bueno, entonces tenemos ahí. Chicos, si yo les coloco estas dos temperaturas y les pregunto, bueno, ¿cuál va a ser más volátil? ¿Cuál será más volátil de los dos? ¿Ustedes cuál me dirían? El benceno, El benceno, sí, ¿Por qué el benceno? porque tiene un punto de porque ebullición más bajo. más bajo. Porque tiene un punto de ebullición más bajo, ¿cierto? Entonces el benceno va a ser más volátil para responder a la pregunta que nos estaban haciendo. El benceno es más volátil. Tiene temperatura de ebullición más baja. Quiere decir que con una temperatura más baja ya va a pasar a fase de vapor, ¿sí? Mientras que el tolueno, pues no tanto, aunque tienen temperaturas cercanas. Si yo les pregunto, chicos, si ustedes tienen una torre de destilación, imagínense aquí la torre de destilación, ¿cuál saldría por arriba y cuál saldría por debajo? El benceno por arriba, el tolueno por abajo. ¿Por qué? Porque el benceno se vuelve más rápido vapor, ¿sí? Y tiende a subir. Y Exacto. el tolueno se va por abajo porque queda en gran parte en fase líquida, aunque por arriba también puede salir tolueno. También podría salir una parte, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que pasa siempre en las torres de destilación, ¿sí? Entonces empiezan, los más volátiles van saliendo por arriba, las que son fraccionadas, que ustedes ven que tienen por acá varias salidas. Sí, yo siempre les recomiendo, búsquense en un video en YouTube de cómo funciona una torre de destilación. Sean curiosos, chicos, de mirar equipos, cómo funciona una torre de destilación, cómo funcionan torres de absorción, para que ustedes entiendan qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, los más volátiles van saliendo por cortes más arriba y los más pesados, se les dice, los más pesados, los que tienen temperaturas de ebullición más altas, es decir, hay que someterlos a temperaturas más altas para que bullan, salen por las partes de abajo de la torre de destilación. Profe, una pregunta. ¿Por qué en las torres de destilación siempre tiene que, bueno, dependiendo, porque vi dos, pero hay una en la que sí o sí tiene que recircular lo que viene arriba, pero no entendí el por qué. Recircular lo que viene arriba. Ah, bueno, vengan, les hago aquí el diagrama. Entonces pasa que, miren que ustedes decían algo interesante ahorita, ¿sí? Ustedes me decían, profe, por la parte de arriba sale el benceno, por abajo sale el tolueno, ¿sí? Pero puede que por arriba también salga unas partecitas de tolueno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por la parte de abajo sale más tolueno y por la parte de arriba va a salir más benceno, pero por la parte de arriba pueden salir algunas trazas de tolueno que se fueron por allá mezcladas, ¿sí? Que se alcanzaron a ir por la parte de arriba, se evaporaron y alcanzaron a ir por la parte de arriba, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que se tiene esta etapa acá, que es como una rectificación, ¿sí? Aquí tienen bueno, coloco benceno, tolueno, ¿sí? Lo que hacen es como condensar, ¿sí? Y lo que hacen es recirculan una parte y sacan otra parte. ¿Para qué? Para rectificar esto que hay acá, ¿sí? Entonces lo que hacen es volver a alimentar una partecita de esa corriente que salió a la torre. ¿Para qué? Para hacer que de pronto si está saliendo mucho tolueno por ahí, entonces acá pueda el tolueno que de pronto se estaba yendo por allá arriba, pueda en unas partes condensar, ¿sí? Pueda rectificarse como esa corriente, ¿sí? Y muchas veces pasa lo mismo también en la parte de abajo, también hacen a veces un reciclo también en la parte de abajo también,
porque muchas veces aquí también se van trazas de otras sustancias que de pronto deberían salir por acá arriba, ¿sí? Pero para rectificar esa corriente, recirculan una partecita y la otra la sacan del proceso, ¿sí? Es por eso. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá. Y entonces nos vemos el viernes, muchachos, ¿listo? El viernes vamos a ver saturación y humedad. Es decir, ya vimos con una sola sustancia, es decir, una sustancia pura, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el benceno, por ejemplo, solo el tolueno, ¿sí? ¿Cuál es la presión? La presión a la que, digamos, vamos a tener esas dos fases de esa sustancia pura. Pero la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos ya un gas y tenemos un líquido, ¿sí? Y el líquido empieza a evaporarse, entonces vamos a tener gas y vapor, ¿sí? ¿Hasta qué punto ese gas me va a recibir ese vapor? Y hasta qué punto ese gas va a decir, ya no recibo más vapor, ¿sí? Y empieza a condensarse. Entonces vamos a ver ese sistema ya como con gas y vapor. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Que estén bien todos. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.